Buenas noches, acabo de llegar a Yangon y esto es muy raro. Mañana os contaré con más calma, ya que es tardecito por aquí, estoy reventado y sobre todo porque hay toque de queda. Hay toque de queda debido a una guerra civil que representa uno de los conflictos armados más longevos del mundo. Así es. Esta aventura en la que estáis a punto de acompañarme se desarrolla en un país en guerra civil. Una guerra que alcanzó su auge en el año 2021, con el golpe de estado propiciado por el ejército birmano, conocido como la Junta Militar, y que le enfrenta tanto a diversos grupos étnicos armados como a sectores de la población civil que han tomado las armas en defensa de su pueblo. Todos ellos, en conjunto, se conocen como los rebeldes. Bueno, y aprovechando que me queda un ratillo hasta que empiece el toque de queda, vamos a hacer lo que hay que hacer cada vez que se llega a una ciudad nueva. Vamos a dar una vueltita rápida para conocer un poco la ciudad y hacernos amigos de algunos locales. Nos vemos mañana. Al final cumplimos la misión de conocer unos locales, que nos liaron un poco, y la vuelta rápida acabó siendo no tan rápida. Y terminamos pasando el toque de queda encerrados en una discoteca. Me meto la disco bajo el efecto Adderall. Loco literal, mi hermano mira mi historial. Mis putas son finas como el agua de mineral. Lateral, si no tienes tetas y culo te mando a operar. Lateral, me meto la disco bajo el efecto Adderall. Lateral, loco literal, mi hermano mira mi historial. Pastillas de estos colores, dime cuál quieres probar. Lateral, me llevo. Buenos días, duchita y a desayunar. Madre mía. Yo estoy haciendo este viaje para coleccionar memorias que recordar y que contar a mis hijos y a mis nietos. Pero lo de pasar un toque de queda encerrado en una discoteca de un país en guerra, eso de verdad que no lo vi venir. Bueno, y mientras repongo fuerzas con este desayuno birmano, que tampoco es muy birmano y tampoco me complica mucho, la verdad, me he cogido unos huevos, un poquito de sandía y un zumito de naranja. Os cuento un poco sobre la guerra que están viviendo aquí, en Myanmar. Todo empezó el 4 de junio de 1948, con la independencia de Myanmar, por entonces Birmania, del Reino Unido. Y, ante el descontento con el poder postcolonial, tanto el Partido Comunista de Birmania como varios grupos étnicos, como los Karen, los San o los Kachin, iniciaron sus propias insurgencias armadas. Durante estos años, el ejército birmano se vio envuelto en una guerra multifacética contra un montón de enemigos que reclamaban su propia independencia, hasta que, en 1988, se dio el conocido como 888 Uprising, en el que millones de birmanos, civiles y monjes, tomaron las calles con el objetivo de tumbar, de una vez por todas, al ejército. No obstante, la respuesta del ejército fue brutal.
resultando en la muerte de alrededor de 10.000 protestantes, lo que supuso un antes y un después en el conflicto, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Bueno, ya hemos terminado de desayunar, pero antes de seguiros contando sobre el conflicto, tengo que cumplir una de las 2 misiones que me he puesto para este viaje en Yangon. No os voy a decir qué es, pero os voy a dar una pista de cada uno. Uno, es una prenda de vestir muy característica de aquí, que llevo queriendo tener hace mucho tiempo. Y 2, es probar la que muchos conocen como la droga más adictiva del mundo, que es de aquí, de Birmania. Así que vamos a ello. Bueno, ya estamos por la calle, todo bastante caótico, la verdad. Mucha pobreza, mucha suciedad, se te acercan niños todo el rato pidiendo dinero. Y bueno, unos datos sobre Yangon, es la capital de Myanmar hasta 2006, que bueno, ya os contaré, pero el ejército que dio el golpe de estado trasladó la capital de Yangon a Naypyidaw. Tiene 5,4 millones de habitantes. Y su moneda local es el kyat birmano, que pasa algo muy curioso y es que la tasa de cambio oficial es más o menos de 2.000 kyats por $1, pero en el mercado negro te dan 4.000 kyats por $1. No entiendo por qué es así, pero la verdad es que mejor, porque así sale todo muchísimo más barato. Y bueno, vamos a ver si cumplimos la primera misión, que es hacernos con la prenda de vestir birmana por excelencia. Bueno, ya hemos llegado al sitio donde voy a cumplir mi primera misión y me voy a hacer con un longi. El longi es una especie de falda típica aquí en Birmania que llevan prácticamente todos los hombres y todas las mujeres. Sí que es cierto que el diseño es diferente para hombres y para mujeres, mientras que para los hombres es más un estampado clásico con rayas o cuadros. Las mujeres lo adornan más con tonos florales y diseños más sofisticados. Estoy ahora mismo en un puestecito en la calle donde me voy a comprar uno, así que vamos a ello. Minglava. Minglava. Say longi. 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 I want one. To buy one. One. Buy one. Okay. Let me see. No, more simple. Mira, este me gusta. Sí. Oh. Okay. Very beautiful. Oh. Bueno, y nos hemos venido al parque de Kandawi para seguir contándoos un poco del conflicto. Nos habíamos quedado con la dura depresión del 888 Uprising, que hizo nacer a una de las figuras más icónicas y emblemáticas de la historia de Birmania, que además ganó el Premio Nobel de la Paz en 1991. Y os estoy hablando de Aung San Suu Kyi, que tras la masacre del 88 formó y lideró la Liga Nacional para la Democracia, que llegó a ganar las elecciones en 1990, concentrando el 82% de los escaños del Parlamento. Sin embargo, creo que todos sabemos lo poco amigos que son los dictadores de reconocer derrotas, y esta vez no fue diferente. Alegando que el Estado necesitaba una nueva constitución para poder dar lugar a la transferencia de poder, el ejército ilegalizó la Liga Nacional para la Democracia y encarceló a varios líderes políticos, entre los que se encontraba Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi estuvo detenido hasta 2007 y a partir de ahí se empezó a vivir un momento de cierto optimismo de una posible apertura del régimen, con la legalización de la LND y la celebración de unas nuevas elecciones que ganó el partido de Aung San Suu Kyi. Sin embargo, la constitución birmana reservaba prácticamente todos los poderes al ejército y a pesar de que se vivieron momentos pacíficos, tampoco podemos llegar a considerar estas elecciones como democráticas. Pero estos momentos pacíficos duraron poco, ya que en 2017 se dio lo que la ONU ha calificado como genocidio de limpieza racial.
En 2017, el mundo fue testigo de una tragedia brutal en Birmania. Los rohingyas, una minoría étnica musulmana del estado de Rakhine, sufrieron una campaña de limpieza étnica dirigida por la junta militar y por milicias budistas. Todo comenzó el 25 de agosto, cuando el grupo insurgente ARSA, el ejército de los rohingyas, atacó puestos militares. La respuesta de la junta fue desproporcionada: masacres, violaciones, incendios de aldeas y desplazamientos masivos. La ONU, como hemos dicho, lo calificó como un genocidio internacional. Creates a shameful paradox. They are denied a name while being targeted for being who they are. Más de 725.000 rohingyas huyeron a Bangladesh, mientras unos 25.000 fueron asesinados. Sin ciudadanía ni derechos en Birmania, esta minoría sigue atrapada entre la persecución y el exilio, en medio de una guerra civil que no les ofrece esperanza. Bueno, ya estamos en disposición de cumplir con la segunda misión. Tengo aquí la nuez de Betel, que para muchos es considerado como la droga más adictiva del mundo. Y aquí en Birmania es algo más que un pasatiempo, sino que es un símbolo cultural, porque aquí ofrecerla es un símbolo de hospitalidad. De hecho, hemos ido a comprar un par para Kiki y para mí y nos la han dado gratis. Cómo funciona esto es que básicamente te lo metes en la boca, lo masticas y escupes continuamente porque se genera un líquido rojo que te deja los dientes manchados, y de hecho tú vas andando por las calles y no ves más que manchas rojas por todos lados. ¿Y por qué es tan adictiva? Pues porque al masticarla libera arecolina, un estimulante que reduce el hambre y aumenta la energía, pero su consumo excesivo está vinculado al cáncer oral y a otros problemas bucales. Y precisamente por estas razones, por razones de salud y por razones de limpieza, diversos gobernantes locales están tratando de prohibir su consumo, pero al ser algo que está tan instaurado en la cultura birmana es algo prácticamente imposible. Así que se acabó la chapa y vamos a probarlo. Se descojonan estos. ¡Oh! Está asqueroso. Se supone que te pega un pelotazo que flipas. Está asqueroso. Pero asqueroso. Con las 2 misiones cumplidas, ahora sí, nos dirigimos a la Shwedagon Pagoda, que cuenta con 2.600 años de antigüedad, lo que para muchos historiadores la convierte en la más antigua del mundo. En una ciudad donde la pobreza es protagonista, llama verdaderamente la atención, ya que está construida con 60 toneladas de oro puro, 2.000 rubíes y zafiros, una enorme esmeralda y 5.000 diamantes, siendo el más grande de ellos el que corona la punta de la pagoda, un diamante inmenso de 72 quilates. Bueno, ya ha caído la noche aquí en la pagoda y os sigo contando sobre el conflicto. Nos habíamos quedado en la campaña militar que se inició contra los rohingyas, que conllevó su éxodo en masa hacia Bangladesh. Y bueno, 3 años después de eso se volvieron a celebrar elecciones que volvió a ganar la Liga Nacional para la Democracia, generando una fuerte tensión con el ejército que acabó desembocando en un golpe de estado militar que se dio el 1 de febrero de 2021, deteniendo de nuevo a Aung San Suu Kyi y poniendo fin a cualquier posibilidad de existencia de un gobierno civil, sumiendo al Estado en una dictadura militar, que es en la que nos encontramos ahora mismo. Así es. Tras el golpe de Estado propiciado por la Junta Militar, se decretó el estado de alarma en todo el país. ¿La razón? Una escalada de violencia sin precedentes. Las protestas pacíficas contra el golpe fueron reprimidas con brutalidad. Disparos en las calles, asesinatos, detenciones masivas y censura. Pero la resistencia no se detuvo. La oposición armada, junto a grupos étnicos rebeldes, intensificó los enfrentamientos contra la Junta Militar.
ciudades y aldeas se convirtieron en campos de batalla, mientras la guerra civil se extendía y se extiende como un incendio fuera de control, lo que ha provocado que el estado de alarma haya sido prolongado hasta 7 veces, coincidiendo la última de ellas con el día exacto en el que grabo este vídeo. Según nos hemos podido informar, los rebeldes no hacen más que avanzar y ganarles terreno a la Junta Militar, que a día de hoy solo controlan prácticamente las grandes ciudades como Yangon, Mandalay, Bagan o Naypyidaw, que es donde han establecido su nueva capital, y es a donde más me apetecía ir en este viaje. No han sido 1, ni 2, ni 3, ni 10 personas locales los que me han aconsejado que no vaya. Me han dicho que ahí la situación está muy tensa, que son muy desconfiados y que yo tengo toda la pinta de espía, y que encima si voy con la cámara, como mínimo, me van a detener e interrogar con métodos no muy amigables. Así que, con toda la pena del mundo y sintiéndolo mucho, voy a tener que posponer y seguir viajando por Myanmar, intentando esquivar las restricciones de la Junta Militar y con el objetivo de ver lo máximo posible. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Iba a terminar el vídeo aquí, un poco frustrado y rayadete porque, a pesar de las decenas de intentos, no logré encontrar ni un solo birmano dispuesto a hablar sobre la guerra o la situación del país. El miedo a las represalias es real. Como os dije, Yangon sigue bajo el control de la Junta Militar y nadie quiere correr el riesgo de decir nada más de la cuenta. Pero todo cambió en nuestro siguiente destino. Después de grabar este vídeo, dejamos Yangon y, tras 11 horas de autobús, de las cuales 4 estuvimos literalmente parados en un control militar, nos dirigimos al oeste del país, a la única zona de playa que no era un campo de batalla, Nuea Song. Allí conocimos al señor Win, o al menos así lo llamaremos para proteger su identidad. Un hombre extremadamente encantador que, contra todo pronóstico, aceptó hablar con nosotros sobre el conflicto. Su única condición, no ser grabado y mantener su verdadero nombre en secreto. Bueno, venimos de hablar con el señor Win. La verdad es que ha sido una conversación dura. Hemos estado hablando sobre el conflicto y se le veía bastante jodido. A nivel personal, para él está siendo una putada enorme, ya que él se dedicaba al turismo, a hacer rutas con barco, y esto está completamente desierto. Llevamos aquí 3 días y somos los únicos turistas. Ahora mismo se dedica a intentar alquilar su moto a turistas como Kike y como yo que venimos, pero entre que no viene nadie y que, al igual que él, eso lo hacen absolutamente todos los habitantes de aquí, es bastante jodido para él encontrar un sustento, para él y para su familia. Sobre la guerra nos ha estado contando que está todo patas arriba, la guerra está en todos lados, por todas partes del país. Nos ha contado que tiene un montón de amigos que están en el frente, de los que no sabe nada, porque al estar luchando con los rebeldes su posición es secreta y ahora mismo él no sabe si sus amigos están vivos o muertos. Y bueno, y a pesar de lo jodido que es su situación personal, como os acabo de contar, me ha dado la sensación de que todavía le dolía más el hecho de que se trate de una guerra civil, es decir, que no sean los birmanos los que estén luchando contra un país extranjero, sino que son los propios birmanos los que están enfrentándose contra los birmanos. Y eso casi se le escapa una lagrimilla cuando nos estaba contando eso. Nos ha contado también que si fueran otras sus circunstancias él estaría en el frente luchando, pero que a pesar de que hay un sentimiento patriota muy grande aquí en Birmania, hay un sentimiento de responsabilidad que va más allá de ese patriotismo y es la responsabilidad para con tu familia. Él tiene una mujer y 2 hijos y nos ha dicho que él iría al frente, pero que si hace eso su familia y sus hijos se quedan sin sustento y
Y este pensamiento de poner por delante a la familia antes que el país, por lo visto es un sentimiento bastante generalizado en todo el país, por lo que los padres de familia por lo general no están en el frente y esta guerra es más una guerra de chavales jóvenes. De hecho, la Junta Militar convoca de forma obligatoria a todos los jóvenes birmanos de entre 18 y 35 años. Les ofrece una posibilidad de librarse de esto, pero es una posibilidad prácticamente inexistente, porque tendrían que pagar el equivalente a más o menos $3.000 para poder librarse de unirse al ejército, a la Junta Militar. Y por lo tanto nos ha contado que hay muchos jóvenes desertores. No solo eso, sino que la mayoría de los desertores ingresan en las fuerzas rebeldes para combatir a la Junta Militar y luchar por la libertad del país. Nos ha dicho también que conoce más de 2 casos en los que 2 hijos de una familia, hermanos, han sido llamados por la Junta Militar y uno de ellos ha acudido a esa llamada pensando que será la forma más patriótica y justa de defender al país, y el otro hermano, con un pensamiento totalmente opuesto, ha integrado las fuerzas rebeldes, por lo que se dan una de las cosas más tristes de cualquier guerra civil. Ya no es que puedas encontrarte en el frente contra tu vecino o contra tu amigo, sino que puedes encontrarte contra tu hermano y tener que disparar a tu hermano, tener que bombardear las zonas en las que está tu hermano. Es bastante jodido. Le he preguntado si tienen alguna previsión de que la paz vaya a llegar pronto y me ha dicho que no tienen ni idea, que lejos de eso en todas las zonas del país están preparados para un posible conflicto, que en cualquier zona pueden empezar las hostias y que por ello los diferentes pueblos del país, los diferentes grupos étnicos están día a día recolectando armas, acudiendo a Bangladesh, acudiendo a otros estados fronterizos, con el objetivo de conseguir armamentos para el caso de que fuera necesario, porque cualquier día puede aparecer un frente de combate en tu pueblo. También cuando hemos hablado sobre estas posibles expectativas de paz, nos ha dicho que además de los intereses de la Junta Militar y de los rebeldes, existen otros intereses internacionales, porque al final, como toda guerra, esto es un negocio, y según nos ha contado, de no ser por la intervención de Rusia y China, él piensa que esto ya se habría acabado hace muchos años, pero bueno, ya sabemos todos cómo van estas cosas. Por lo demás, hemos pasado 3 días aquí, esto es un paraíso, está prácticamente abandonado. Por un lado, desde el lado turista y desde el lado egoísta es muy disfrutable, porque es que de verdad que somos los únicos en la playa, en las calles, en el hotel en el que estamos no hay nadie, no solo en el que estamos, sino en cualquiera de todos los hoteles que vemos por aquí, no hay absolutamente nadie y te deja con una sensación agridulce, porque estás en un sitio paradisíaco que está para ti solo, pero no haces más que preguntarte de qué cojones estará viviendo esta gente. Restaurantes vacíos, hoteles vacíos, tiendas vacías, y es bastante duro de ver. Nos ha contado el señor Min que hace unos años esto era otra cosa completamente diferente. Estaba todo el año completamente lleno, todos los hoteles llenos, los garitos de la playa hasta arriba, había fiesta, venía gente de todo el mundo, pero eso se acabó y ahora aquí lo que hay es modo supervivencia e intentar rascar algo de los pocos turistas que, como Quique y yo, venimos a pasar 2 o 3 días, a pesar de las advertencias de los medios, de la gente, de la embajada. Es que mirad, os voy a enseñar, es increíble esto. Estamos justo en el atardecer. Saluda, Quique. Vamos a ir a la playa para que veáis qué pasada. No hay absolutamente nadie. Bueno, las personas que veis son locales, están con sus quads, con caballos, con sus canoas. Evidentemente se te acercan para ofrecerte tus servicios y a mí siempre me sabe fatal decir que no, pero aquí especialmente no le puedo decir que sí a todo el mundo, me encantaría, pero don't have the money. Y mirad qué pasada. Es que no hay nadie. Aquí viene un caballito. Venga, va. No sé si es más bonito que triste o más triste que bonito, pero bueno. Y ahora sí, desde esta localización increíble, despido el vídeo. Muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por clicar en el vídeo. Esto no ha hecho más que empezar.
se vienen un montón de vídeos espectaculares, un montón de historias bonitas e interesantes, así que si te ha gustado este vídeo y te gustaría ver más iguales o mejores, suscríbete, dame un like que me ayudas un montón y nos vemos muy pronto.